Muy buenas noches. Es una bendición estar con ustedes en la lección número 7 de identificación espiritual. Esto quiere decir que el próximo miércoles estaremos terminando este curso. También el miércoles estaré compartiendo a ustedes el, el proyecto final para que lo puedan hacer, que es importante también para poder terminar este curso. Igualmente, el tema que vamos a estudiar en esta noche, esas diferencias, otras diferencias que tenemos con la Iglesia católica y protestante. Recordemos desde la primera clase por qué estamos centrados en estas tres ramas del cristianismo. Entonces, primero por la parte de la historia que nos permite hacer esa diferencia en esas tres grandes ramas: católico romano, luterano y protestantes o reformados. Y el segundo motivo que aprendimos es por la manera de interpretar la Biblia, cómo se interpreta la Biblia. Y hemos visto pues que esto hace que tengamos grandes diferencias, no solamente en cuanto a lo que vamos a ver esta noche, sino también con la doctrina fundamental de la Escritura, que es la justificación por medio de la fe. Entonces, damos saludos a Félix, ¿cómo estás? Y también Yolima, acaban de conectarse. Bienvenidos, pueden saludar si tienen facilidad de abrir sus micrófonos. Sí, es excelente. Vamos a empezar nuestra lección con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, queremos dar gracias por bendecirnos esta noche, por estar reunidos alrededor de tu palabra, por fortalecer nuestras vidas y sobre todo darnos el Espíritu Santo, quien hace que confesemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Ponemos en tus manos nuestras vidas, especialmente nuestras vidas espirituales, que podamos estar siempre centrados en Cristo y lo que hizo por nosotros. Gracias, Padre de amor, por el alimento espiritual que nos has dado y también por el techo, la comida y el vestido. Bendícenos en la clase en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos, como siempre, a tener tres propósitos de nuestra clase. La primera, comparar la Biblia con la enseñanza de la Iglesia de Roma y sobre todo las cosas que tenemos en común y las cosas que nos dividen. Y luego, pues vamos a comparar la Biblia con la enseñanza de las iglesias protestantes. Igual, vamos a ver las cosas que nos unen y las cosas pues que nos dividen, que nos separan. Hay una frase que hay que tener cuidado, eh, porque muchos la usan. Dicen que la doctrina divide, pero el amor nos une. Esto no es de divisiones, esto no es de quién es el mejor, esto es de qué es lo que enseña la Biblia. Y hablando de esa doctrina tan importante que hemos mencionado en otras clases, el compañerismo, es decir, con quién voy yo a congregarme, con quién voy a adorar, con quién voy yo a poder vivir mi vida espiritual. Otra de las cosas importantes que hemos aprendido es luego la realidad de estar conectados con la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? La de los verdaderos creyentes, todos los que confesamos la fe en Cristo Jesús pertenecemos a la iglesia invisible. Y por eso vamos a ver las cosas que tenemos en similitud, pero también las cosas que nos diferencian. Y vamos a comparar la Biblia con lo que enseña la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Protestante en cuanto a la relación con la vida eterna y sobre todo pensando en la segunda venida de Cristo. Entonces, tengo una pregunta para ustedes para iniciar nuestra lección en esta noche. ¿Cuál es la enseñanza que la Iglesia Católica tiene en común con la Iglesia Luterana
y con la Iglesia protestante. ¿Quién desea participar? Amparo. A ver, en común que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar? Pastor, acá Sí, Félix. una acotación, a ver, dice, las tres confiesan los elementos fundamentales del cristianismo histórico, dice, como la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, la muerte y resurrección de Cristo para la salvación del mundo, y eso se puede ver, ¿no? En Lucas 23:46, Primera de Tesalonicenses 4:14, después dice la creencia en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el bautismo como signo de pertenencia al pueblo de Dios, la esperanza en la vida eterna y la resurrección, primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, y vemos que, en resumen, la base doctrinal compartida es Jesucristo como Salvador, ¿no? El Evangelio, la Biblia y la fe en la resurrección. Muy bien, Félix. Gracias por tu respuesta. Y es así. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que tenemos en común? Hay una cosa importante con este curso. Nosotros no vamos a rechazar una enseñanza porque sea católica romana o porque sea protestante. Hay que rechazarla es porque la Biblia no la enseña. Es por eso que se rechaza esa doctrina. ¿Por qué vamos a aceptar doctrinas así lo enseñan otras denominaciones? Es porque están de acuerdo con la Biblia. Entonces, esto ¿a qué nos lleva? Que necesitamos tener una madurez espiritual y en esa madurez espiritual, pues nosotros saber diferenciar eso, de que hay enseñanzas o doctrinas que compartimos pero hay otras que no, pero todo es conforme a la Biblia, no porque lo diga una persona o lo diga otra persona. Y es aquí donde encontramos estas enseñanzas que nos unen. Entonces, la primera, que es una doctrina fundamental, cuando hablamos de la doctrina fundamental, es que es necesario creerla para ser salvos. Estamos hablando de la Trinidad. Sí, un solo Dios verdadero, tres personas diferentes. Y una de las cosas importantes de la Trinidad es que es un misterio, es algo que no podemos entender. Pues nosotros necesitamos tener mucho cuidado de no poner ejemplos que muchas personas usan como que para explicar la Trinidad hay que usar el ejemplo del huevo, que es la cáscara, la yema y la clara. Esos ejemplos no sirven. ¿Por qué? Porque nosotros la Trinidad no la podemos dividir. En caso, cuando ponemos el ejemplo así del huevo, lo podemos dividir. Y otros ejemplos, pues, que ustedes han escuchado, hay que tener cuidado con esto. La persona de Jesucristo, ¿qué creemos en cuanto a la persona de Jesucristo? De que Él es verdadero Dios y Verdadero. verdadero hombre. Nosotros es otra doctrina que hay que entender, que enseña la misma Biblia. Muchos se confunden cuando decimos que Dios murió en la cruz. Y eso llama mucho la atención a muchas personas, esto, pero las dos naturalezas de Jesús nunca las podemos separar. Jesús siempre está unido a sus dos naturalezas. Es 100% hombre, 100% Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. También la obra redentora de Cristo en ambas denominaciones o grupos de esas denominaciones, pues escuchamos de que Cristo murió por el perdón de los pecados. También, este es un punto que a veces, por falta de entendimiento, no estamos muy de acuerdo, el uso de los credos. Muchos sencillamente cuando escuchan de los credos dicen, es que eso es católico romano. ¿Para qué es un credo? Un credo sirve para enseñar,
lo que creemos, para defender lo que creemos y también para mostrar compañerismo, es decir, de que tengamos las mismas creencias. El credo apostólico no lo escribieron los apóstoles, pero hay evidencia que existe después del año 150 después de Cristo. El credo niceno fue escrito en contra de los arrianos. Y recuerden que los arrianos, ellos no creían o no creen que Jesús es Dios. Por eso en este credo se habla que Jesús es Dios. Y el credo atanasiano, pues después de que San Atanasio murió, encontraron un escrito donde él decía, todo el que quiera ser salvo necesita creer esto. ¿Y qué es? ¿Y qué necesita creer? Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre el Creador, el Hijo el Salvador, el Espíritu Santo Consolador, y empieza a explicar todo esto, que es muy importante. Y nosotros somos confesionales, usamos los credos porque tienen esa función. Otra cosa que usamos es el Padre Nuestro, muy importante en esta oración, donde hay una invocación, donde hay una conclusión, pero que encontramos que hay 7 bendiciones, donde la mayoría de las bendiciones son espirituales y hay una material. Y los 10 mandamientos, que recuerden que los 10 mandamientos los usamos para saber cuál es la voluntad de Dios y cómo vamos a vivir nosotros como guía. Entonces, esas son las doctrinas que tenemos en común con la iglesia romana, con la iglesia protestante. ¿Hay diferencias como ellos lo enseñan? Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de la obra redentora de Cristo, pues recuerden que ellos hablan de la salvación por obras, tanto la iglesia católica como la protestante. Acuérdense cuando estudiamos la justificación, cómo somos declarados nosotros justos, inocentes. Entonces la Biblia dice que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y sabemos que la iglesia de Roma habla de la gracia infusa y la iglesia reformadas, usando la razón, pues dicen que somos salvos dejando de hacer ciertas cosas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal que tenemos? Ya sabemos la forma de explicar la doctrina que nos une. La diferencia es con el tema de la salvación, ¿cierto? El tema de la justificación por medio de la fe. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica Romana? Uno debe obtener la salvación mediante una combinación de fe en Cristo como Salvador y buenas obras o acciones meritorias por parte del creyente. Recuerden que eso es lo que llamamos la gracia infusa. ¿Y qué es la gracia infusa? Que el Espíritu Santo da al hombre la capacidad de hacer obras para ser salvos. ¿Qué creemos nosotros? Que la salvación es ganada por Cristo y dada plena y libremente por su gracia, es decir, su amor inmerecido, y se recibe solo por la fe sola, no por la fe y las buenas obras. Eso es lo que significa la gracia. Y eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que hay que creer. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las enseñanzas más conocidas de la Iglesia Católica y cómo esas enseñanzas han interferido en la enseñanza bíblica? ¿Quién desea participar en esta respuesta? ¿Cuáles son las enseñanzas más conocidas de la Iglesia Católica y cómo esas enseñanzas han interferido con la enseñanza bíblica de la Iglesia primitiva? Amparo. A ver, entre ellas, las novenas a los muertos, el purgatorio, bueno, el infierno también lo creemos también nosotros, el purgatorio, el limbo, ¿cuáles otras? El rosario, la adoración a la Virgen María, entre otras. Muy bien. ¿Félix?
A ver, para agregar lo que dice la hermanita, el papado como autoridad máxima en la tierra, la intercesión de María y los santos, el uso de imágenes y reliquias, la doctrina del purgatorio, la transustanciación en la Eucaristía, eh, ¿no? Estas enseñanzas en muchos casos no tienen base clara, ¿no? Conforme a la enseñanza apostólica y en la Biblia. Y Muy eso, bien, hermano. muy bien. Excelente que puedan identificar esas enseñanzas. Y lo difícil de esas enseñanzas es lo que nos está mostrando aquí, la misma palabra de Dios. Cómo esto interfiere con la enseñanza bíblica. Es decir, que va en contra de lo que la Biblia enseña, va en contra de lo que la Escritura nos afirma. Entonces ya sabemos la primera, ¿cierto? Lo que pasa con María. Ellos afirman que María es inmaculada, es decir, que ella es sin Intercesora. pecado concebido, es decir, que no tiene pecado, que ella colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador y ella también subió a los cielos, tuvo su asunción a los cielos. Entonces, ella no abandonó su misión salvadora, según creen ellos, sino que ella continúa hoy en día todavía con la intercesión, con la salvación eterna. Por eso, ¿cómo es invocada en la iglesia romana, cierto? Ella es invocada como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Y bueno, ahorita el mes de julio es como el mes de los conductores en Colombia y ellos tienen a la Virgen del Carmen. Ahora, ¿cuál es el problema de esta doctrina? Pues primero, la Biblia no da una evidencia de que María sea sin pecado, porque al contrario, recuerden lo que enseña la Biblia en Romanos capítulo 3: todos somos pecadores. Ahora, ¿por qué escogió Dios a María? Sencillamente porque sí, por su amor, por su misericordia. No hay ninguna otra respuesta en cuanto a eso. Lo otro, la asunción a los cielos, pues la Biblia no trae esa referencia de María. Recuerde que la trae de Enoc en Génesis, la vemos con Elías, que nos enseña esto en los Reyes, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos son los tres personajes que están en el cielo en cuerpo y alma, pero María no. Tampoco la Biblia registra cuándo murió o cómo murió. Y lo otro es que, bueno, María sí está en el cielo, pero ¿por qué está en el cielo? Por la fe en el Mesías, por la fe en Cristo Jesús, esa fe que usted y yo tenemos. Y al estar allá, ella no sabe cuáles son los problemas que hoy en día está metida en este mundo, porque ustedes saben toda la idolatría que hay alrededor de María. Por eso, nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esto, porque no es solamente el tema de María como mediadora, también ahí están todos los santos. Ustedes saben la cantidad de santos que hay en la iglesia de Roma. También encontramos la confesión, la penitencia, el purgatorio, las misas de los muertos, la reliquia, las peregrinaciones, las indulgencias, todo lo que tiene que ver con esto. Pero hablando de María de nuevo, pues recordemos que su elección para ser madre del Salvador fue por puro amor inmerecido. En otras palabras, así como Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, que estamos aquí por su gracia, Dios escogió a María también por su gracia. En otra manera de explicar esto, la escogió porque sí. Ella sabemos que concibió y dio luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Y eso es un milagro que sencillamente la Para que Biblia escuche. nos presenta. Y cuando vemos este milagro, pues damos gracias a Dios por que fue la manera en que Jesús fue concebido diferente a usted y a mí. Porque recuerda que en nuestra concepción venimos con el pecado. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo
para no tener este pecado, el pecado original. María sí fue buen ejemplo de fe humilde, pues sencillamente veamos cuando se le presenta al ángel Gabriel y le dice que ella va a quedar en embarazo, ella sin tener una vida sexual. El ángel dice, vas a estar encinta. ¿Y qué hizo María? Ella creyó en este mensaje. Entonces, vemos que ella nos puede enseñar cómo nosotros creer humildemente la palabra de Dios, aunque no lo entendamos. Y esta última parte, él llamó a Dios su Salvador. Entonces, cuando habla de su Salvador, no solamente reconoce que es pecadora, sino que también confiesa esa verdad, que necesita también de Cristo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ahora, sabemos que la Iglesia de Roma tiene muchos mediadores, pero ¿quién desea leer este pasaje que tenemos aquí en la pantalla? Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. ¿Quién desea Yo, leerlo? hermano, yo, hermano, Dale, feliz. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2, 5, 6. Entonces, ¿cuántos mediadores hay? Pues la Biblia muestra esta verdad. Solo hay uno, un solo mediador. Y cuando habla de que hay un solo mediador, pues sencillamente está señalando que ese mediador es Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo Él dio su vida por nosotros. Y tener otros mediadores, pues esto es un pecado contra el primer mandamiento. Y no solamente esto, sino que también estamos cambiando lo que dice la palabra de Dios. Lo otro que habla la iglesia de Roma es el purgatorio. Y ellos dicen que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la iglesia del cielo. Entonces, cuando habla acá de tener una purificación, ¿cierto? Porque ellos tienen una imperfecta purificación, no solamente han creado este lugar que la Biblia no habla de él, este lugar no existe, sino que también que vemos acá, como muestra de que la obra de Dios es incompleta, al decir imperfectamente purificados. ¿Cómo lo ve Dios a usted y a mí a través de Jesús? Nos ve limpios, sin pecado, justos, purificados, así nos ve por la obra de Cristo. Y la Biblia solamente habla de que hay cielo y hay infierno, no hay un lugar intermedio. El purgatorio no existe. También ellos dicen que desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico y para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias, las obras penitenciales en favor de los difuntos. Y aquí vemos también todo eso es sincretismo. ¿Y qué es sincretismo? Pues cuando alguien quiere adorar a Dios a su manera. Y ustedes saben que hay mucho sincretismo, mucha adoración a Dios por medio de los muertos, de los difuntos. Inclusive se le ha dado a los difuntos hasta atributos divinos, como si ellos estuvieran acá, como si ellos supieran lo que pensamos o se dan cuenta de lo que decimos, se le dan atributos como de Dios, pero eso es algo que no está de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Pues la Biblia sabemos cómo habla. Pues Jesús dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues este hombre confesó la fe en Jesús, este hombre tuvo el arrepentimiento. ¿Y dónde está en este momento? En el cielo, porque recuerden que el paraíso es un sinónimo del cielo. Y lo que nos enseña primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. ¿Y esto qué nos dice? De que la obra de Jesús es completa, es perfecta, y esta obra de Jesús es la que nos lleva al cielo, a la vida eterna. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Amparo. Sí, yo pienso que esto de lo del purgatorio es una manera de esta institución sacar dinero. Observa uno en noviembre, se hacen una misa en general por los muertos y es cantidad de dinero porque todo el mundo está pagando para que el Señor saque el alma de su ser querido del infierno y lo pueda llevar o del purgatorio para llevarla al cielo. Son muchas las cantidades de personas porque está el cementerio, está repleto de cadáveres. Entonces yo pienso que es una manera de ellos conseguir dinero tanto en bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, exequias, todo eso. Sí, así es. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. El otro tema que hablamos es en cuanto a la confesión de pecados. ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana? Que únicamente es hecha por el sacerdote, ¿cierto? Y Ajá, constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Acordémonos que la Biblia solo habla de dos sacramentos. ¿Cuáles son esos sacramentos? El bautismo y la Santa la Santa. Cena. No habla de otros sacramentos como la penitencia. Por eso, cuando ellos dicen que únicamente la confesión de los pecados hay que hacerla solamente frente a un sacerdote, pues ¿qué es lo que ellos dicen? Que se debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados, y esa satisfacción se llama también penitencia y puede consistir en una oración, en ofrendas, en obras de misericordia, en servicios al prójimo, privaciones voluntarias y sacrificios. Pero, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la confesión? Lo primero es que confesamos a Dios nuestros pecados directamente, pero también tenemos esa confianza de que Dios es fiel y justo y nos perdona por causa de Jesús. En agradecimiento por el perdón recibido, nos esforzaremos por no volver a pecar. Es un amor y agradecimiento a Dios. También la Biblia dice que podemos confesar nuestros pecados unos a otros. A Y veces confesar esto, necesitamos hablar con un hermano en la fe, hablar con alguien acerca de lo que nos está sucediendo o lo que hicimos, y así poder escuchar el consuelo o escuchar de la ley, mostrar nuestro pecado. Entonces, el tema de la confesión es muy importante en cuanto a lo que ellos creen en esto. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? la Biblia muy claro que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos, fiel y justo. Así es, Amparo. Esa es la confianza que necesitamos tener en ese perdón de los pecados que se nos ha dado. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, ahora vamos a mirar este mismo ejercicio con lo que dice las iglesias protestantes. La pregunta es, ¿algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige y prometen lo que la Biblia no promete? ¿Ustedes pueden dar ejemplos de esto? ¿Qué ejemplos podemos tener acá? Amparo. A ver, yo pues hace poco le hice la pregunta a uno de los maestros que exigen diezmos y me explicaba un maestro que esto está en la ley, que no es, porque le dicen a uno que si, a las personas, a la iglesia en general, que si no diezman se van a perder, se van a condenar, sobre todo en estos de la televisión, ejemplo, Benny Hinn, Cash Luna,
que siempre hablan de plata, plata, plata y plata. Y pues eso Sí, no, según veo, no lo sigue la Biblia, porque el mismo Señor Jesucristo lo vimos feliz viendo a una anciana dando dos moneditas, sentado viendo que todos los ricos echaban de lo que les sobraba, pero la anciana dio de corazón. muy bien, excelente. Félix, Ya para agregarle a lo que dice la hermana, eh, exigen, ¿no? Exigen ellos lo que la Biblia no exige, por ejemplo, reglas rígidas de vestimenta, maquillaje, comida, etcétera, como si fueran condiciones de salvación ese tema, ¿no? Después, afirmaciones de que solo su denominación es la verdadera iglesia, imposición de doctrinas menores como requisitos esenciales, por ejemplo, el tipo de bautismo o el día de culto, prometen lo que la Biblia no promete, vemos después doctrinas de la prosperidad, que enseñan que si tienes fe o das dinero, Dios te dará o te hará más rico o millonario. Y eso se puede refutar en 1 Timoteo 6, 6, 9. Después promesas de que nunca sufrirás si eres cristiano, que cuando Jesús mismo prometió aflicciones, ¿no? Y así, ¿no? Enseñanzas que dicen que una vez salvo puedes vivir como quieras. Y varias cosas, varios puntos. muy bien, muy buenas sus participación. Entonces, aquí es importante que podamos ver esos ejemplos de que esto daña la fe de los creyentes. Entonces ya sabemos, y hay un curso acerca del legalismo. No sé si ustedes ya lo vieron, en algún momento lo van a ver, van a encontrar muchas cosas de esto. Entonces, prohíben si se toman una gota de alcohol es pecado, si usan maquillaje, joyas, o si bailan. Otra cosa que mandan es lo del diezmo. También hablan mucho de una vida feliz, una vida próspera, que tienen bendiciones financieras cuando ellos dan ofrendas o son sanados porque dan ofrendas. Ellos también hablan de versículos que en verdad se han salido de su contexto porque quitan la gracia. Entonces, hay que tener cuidado de esto porque muchas veces hay estas reglas que vienen de los mismos pastores, de la misma congregación o de lo que las personas dicen, pero no es bíblico y por eso no podemos dejarnos llevar de esto. Entonces, ¿cómo ordenar o prometer que la Biblia, lo que la Biblia no promete, daña la fe de los creyentes? Es decir, estas doctrinas que escuchamos de ellos, ¿cómo esto daña la fe en nosotros? Entonces, en Mateo 15, los versículos 8 y 9, pues, ¿qué dice Jesús? Que aquel que agregue reglas a las que Dios da en su palabra es pecado. O sea, tienen mandamientos de hombres, enseña Jesús en este pasaje. También es peligroso hacer esas reglas porque siempre esas reglas ponen el enfoque en nuestras obras. Entonces, al último, ¿por qué va a ir usted al cielo? Porque está vestido de esta manera. ¿Por qué usted va a ir al cielo? Porque dejé de bailar, dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello. Pero olvidan lo más importante, ¿por qué vamos a ir al cielo? Vamos a ir al cielo por los méritos de Jesús, por la obra de Cristo. También crea una falsa expectativa que pueden llevar a la desesperación. Conozco un ejemplo de personas que les prometen cosas y como nunca sucede eso, lo que la persona está esperando, entonces se desesperan y muchos se apartan de la fe. Yo conocí la historia de un pastor bautista que se tomó una cerveza un sábado en la noche y al siguiente día estaba llamando a su pastor mayor diciendo de que no podía predicar porque se había tomado una cerveza. Entonces, ustedes pueden ver hasta el nivel que llegan estas circunstancias, estas enseñanzas. También hablan mucho acerca de la prosperidad con las bendiciones terrenales, pero
bueno, esas bendiciones terrenales pueden volverse un ídolo para nosotros. Y por último, disminuye el problema real. ¿Y cuál es el problema real? El pecado. Es ahí donde nosotros siempre necesitamos enfocarnos en el pecado y el perdón, o el pecado y la gracia, o el pecado y la justificación por medio de la fe, porque es muy importante que esto lo podamos diferenciar. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos estado viendo hasta acá? Todo claro, Roberto, pastor. Eh, Buenas noches, Pastor. bienvenido. ¿Se escucha ahí? Sí, ya lo escuchamos. No, quería saber bien, protestantes si entrarían muchas iglesias en ese. Por ejemplo, hay iglesias que por ahí yo escucho que sortean, hacen número de rifa para juntar dinero, pero a la vez a veces también se enseña que no se puede jugar a la quiniela y cosas así, y pareciera como que habría una contradicción. No sé si eso entra a los protestantes también o no. Sí. Eso entra en los protestantes porque allá es muy típico que el pastor o la iglesia crea esas leyes, esas normas, que eso es importante notar. Bien. Ahora, Bien, ¿cuáles son gracias. las enseñanzas más comunes de la iglesia protestante y cómo esas enseñanzas han interferido en la fe bíblica, la enseñanza bíblica? El tema del diezmo, ¿cierto? Eso es un tema que siempre es algo que se predica, ¿cierto? Hay una cosa importante. Si usted ve una enseñanza en el Antiguo Testamento y la ve en el Nuevo Testamento, esa enseñanza hay que observarla. Es algo que Dios quiere que vivamos así, que lo cumplamos, que sea algo que en verdad Él manda. Entonces sabemos que en el Antiguo Testamento Dios se ordenó al pueblo de Israel que trajera la décima parte de sus ingresos. Y aquí tenemos los textos bíblicos que habla de esto. Entonces, el mandato de los diezmos es para quién? Era para su pueblo Israel. Con eso se mantenían los levitas, cómo mantenían el templo de Jerusalén y cómo mantenían la adoración. Fuera de eso no podemos hablar más. Pero ustedes saben cómo se ha malinterpretado Malaquías 3 del 8 al 12. Ustedes le han robado a Dios. Entonces, Malaquías, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a ese pueblo que prometió dar el diezmo. Malaquías no nos está hablando a nosotros de eso, porque la Biblia, pues, nos enseña cómo vamos a dar nuestras ofrendas. Por eso la Biblia no habla en el Nuevo Testamento del diezmo, sino la ofrenda. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, vemos que cuando damos ofrendas no es algo motivado por la ley, sino algo producido por el Evangelio. Y cuando damos esas ofrendas es de acuerdo nuestro corazón esté agradecido con Dios. ¿Alguna pregunta de los diezmos? ¿Alguna pregunta acerca de este tema? Amparo. Sí, entonces, pastor, por lo general en las iglesias están los votos, primicias, denario, algo que cada año que la persona cumple años tiene que dar una determinada cantidad de dinero por cada año que cumpla. Wow. Eh, a ver, ¿qué otra cosa más? Rifas, sorteos, aunque dicen que no se puede vender comidas, que está prohibido, pero se las hacen bajo cuerda. Eh, Son tantas cosas que, mejor dicho, aquí usted me está abriendo los ojos, ¿Cómo así que venden la comida bajo cuerda? porque Y todo le el han mundo... prohibido, según hoy.
han prohibido por el gobierno la venta de alimentos, por lo que ha habido intoxicación y cosas dentro de las iglesias. Entonces, dicen, está prohibido, pero siempre las hacen, siempre preparan las comidas en otros lugares y las venden en la iglesia para recoger fondos para construcción, que pro templo, bueno, es una cantidad de carga que uno ve que la gente ya no la soporta, fuera del Sí, diezmo, fuera de la primicia, eh, la edad, es que no recuerdo el nombre que le dan, y ahora el denario, que el denario es el dinero de un mes de trabajo, y pues yo me pongo a ver, una persona se gana 1.500.000, me pongo a hacer cuenta lo que cuesta los servicios, lo que cuesta los arrendos, el costo de los alimentos que está por las nubes. Entonces, en un mes, ¿qué va a comer esa persona? ¿De qué se va a alimentar? ¿Cómo va a sustentar todos sus gastos si los tiene que dar a la iglesia? así es, así es. Y otra vez, esto es lo que conocemos el Evangelio de la Prosperidad y cómo pues Dios no quiere que nosotros tengamos esas cosas que la Biblia no manda. Entonces las iglesias protestantes, ¿qué dicen en cuanto al diezmo? Dios, pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo, como lo vemos en Malaquías 3:10. Traer esto, todos los diezmos al alfolí. El deber es el deber y él debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino. Entonces, vemos cómo ellos, primero, no tienen en cuenta el texto de Malaquías 3:10, a quién le está hablando el profeta, y segundo, pues vemos de que ellos usan mucho el tema de los diezmos, porque ustedes saben que la manera de sacar más dinero a aquellos que son sus oidores. ¿Qué creemos nosotros? Pues Dios nos ha dado un consejo general por medio de su apóstol y está en 1 Corintios 16:2. ¿Cuál es ese consejo? De planear nuestras ofrendas en proporción a nuestros ingresos. Tenemos libertad para escoger el porcentaje y reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios, como está en el Salmo 24, verso 1, y esa gratitud por nuestra salvación, como está en Romanos 12:1, y nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad en 2 Corintios 9:7. Entonces, vemos de que no solamente planeamos cómo vamos a dar nuestra ofrenda, sino que la damos con libertad. No importa la cantidad, lo importante es que siempre tengamos en cuenta la ofrenda a Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. El otro problema, bueno, José Milquiades, puedes abrir tu micrófono. Sí, puedes abrir tu Sí, micrófono que no lo escuchamos. Ahí sí. ahora sí. Estaba analizando que esa parte, digamos, doctrinal de algunas iglesias que mayormente predican, digamos, el diezmo, hablando del Evangelio de la Prosperidad, eso lo aplican, digamos, como una ley y lo Sí, enseñan, se enseña a manera de doctrina antes del bautismo, como para que el miembro pueda asimilar que para que él pueda tener ciertos derechos como miembro, tiene que cumplir con esas atribuciones. Y yo creo que sí es como una mala formación porque en parte hay gente que tal vez por esa parte se tiene temor entrar a la iglesia o miran esa parte, pues no, es que ahí se pide mucho dinero, es que yo no tengo para dar y mejor no. Como que, o sea, obstaculiza la predicación del evangelio. Lo veo así, sí, de esa manera. muy bien, muy bien.
Ahora, ustedes saben qué es el Evangelio de la Prosperidad. Y entonces combinan los diezmos diciendo que usted entre más diezmo de Dios más lo va a bendecir. Pero ¿qué dice la Biblia en 1 Timoteo 6, versículos 6 y 9? ¿Quién desea leer? Está el texto en la pantalla. Eso. Timoteo. ¿Sí lo pueden ver para leerlo? Yo lo leo, hermano, a ver. Dale, feliz. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, ¿no? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muy Amén. bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con este mensaje de prosperidad? ¿Por qué hablan tanto del dinero? ¿Por qué los sermones, sus predicaciones giran alrededor del dinero, de lo que hay que dar? Pues aquí lo dice muy bien el apóstol, por la codicia, ¿cierto? Y esa codicia que daña, que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Pues primero, ser felices con lo que Dios nos ha dado, el perdón, su misericordia. Esto es la piedad, es lo que habla aquí el Por pasaje papá. bíblico. Eso es la piedad. ¿Y eso con qué va a estar acompañado la piedad? Con el contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Que estamos felices con lo que Dios nos ha dado. El techo, la comida, el vestido. La iglesia no está hecha para ser millonaria, los pastores no estamos para eso, para hacernos millonarios. No, esa es la falta de sabiduría del hombre hoy en día. Y vemos cómo se ha llegado, y conocerán ustedes muchas historias, o tal vez es la historia personal de ustedes, de que les quitan sus posesiones o su dinero, supuestamente para que Dios los bendiga más a ustedes o a su familia. Pero realmente eso no enseña la Biblia. Pero para esta clase de predicadores, pues desafortunadamente ellos se destruyen y ellos tienen una perdición por esa codicia, por esa avaricia, por amor al dinero. Recuerden, ¿qué habla la Biblia del problema que tenemos, el pecado? ¿Qué más habla la Biblia? Cómo fuimos perdonados por los méritos de Cristo. ¿Algún tema, alguna pregunta con el tema de la prosperidad? Sí, Amparo. pastor, quería acotar. Ah, sí. Escuchamos Amparo y luego a vos, Félix, ¿te parece? Sí, recuerdo en una iglesia donde estuve hace mucho tiempo, donde llegó un hombre a predicar, un pastor, y había una chica que tenía una prendería y el hombre comenzó a pedir joyas, una cosa y otra, y la gente le llevaba y le entregaba sus joyas porque, pues para que Dios los bendijera. Entonces, y otros piden dinero en cantidades. El que traiga 100, el que traiga 50 pasen adelante. Entonces la gente por no quedar mal pasan y echa sus billetes allí. Sí. ¿Félix? O sí, quería agregar sobre el tema este del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? De que muchas personas como ignoran muchos puntos básicos de la palabra de Dios, caen en esta red, ¿no? Caen en esta corriente y por eso que después cuando no se les cumple supuestamente lo que algún pastor o algún hermano le ha dicho porque no ha diezmado, ¿no? Etcétera, esa persona se resiente con los hermanos y con el evangelio, ¿no? Se resiente con Dios, en pocas palabras. Sí, así es. Y otra vez, no vamos a seguir hablando de diezmo, hay que hablar de ofrenda.
y damos, como enseña aquí Pablo, 1 Corintios 16:2, que lo leímos acá, y también 2 Corintios 9:7, según el corazón haya decidido, ¿cierto? Qué tan agradecidos estamos y damos nuestra ofrenda a Dios. Ahora, mire cómo ellos relacionan la prosperidad. ¿Qué dicen? La palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Absolutamente. Un alma, sí pasó una ambulancia aquí cerca, pero ya se fue. Sí, porque hay unos trabajos, ahí están haciendo unos trabajos aquí en el templo y allá en la oficina donde trabajo, y ahí todo el día me ha tocado variar. Gracias por su paciencia. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que cuando usted da el diezmo, cuando usted da su dinero, entonces su alma es un alma próspera que no va a tener ningún problema en esta vida. Va a ser sano del cáncer, va a tener los mejores trabajos y todo gira alrededor de algo que la Biblia no promete. Nosotros sí podemos orar por los que están enfermos, oremos por ellos, pero siempre hay que decir conforme a tu voluntad. Espiritualmente podemos pedir todo lo que queramos, pero nuestra relación con Dios no depende del dinero que demos. Nuestra relación con Dios depende de la obra que Cristo hizo por nosotros. De eso depende nuestra relación con Dios, no lo que podamos dar o no podemos dar. Y otra vez, desafortunadamente, como lo leímos aquí en 1 Timoteo 6, del 6 al 9, es la codicia. Con mucho respeto pongo este ejemplo. Muchas personas salen de la Iglesia Católica Romana diciendo que allá hay mucha idolatría. Llegan a ese tipo de iglesias donde se habla tanto del dinero, ya la idolatría no es una imagen, no es María, no es San Judas, no es otros santos. Ya la idolatría es que el dinero, el dinero. Y yo no sé cómo hacen las personas para frecuentemente estar escuchando la misma predicación, hablando del diezmo, del dinero, para que ustedes sean bendecidos. ¿Qué creemos nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios y las bendiciones que Dios nos da? Si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, esos regalos son buenos, pero creyentes deben saber que las bendiciones espirituales son más importantes que las terrenales. El contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios es lo que necesitamos aprender. Recuerden cuando Pablo habló a los filipenses, que él sabe estar feliz cuando ha tenido y cuando no ha tenido. Estar contento si tiene buenos momentos como malos momentos. Esa frase tan bonita que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, damos gracias a Dios por las bendiciones que nos da, pero también seamos felices con lo que Él nos da y tengamos mucho cuidado de no condicionar las bendiciones de Dios con cosas que nosotros hicimos o dejamos de hacer. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, pastor, se me vino a la cabeza el tema de Simón el Mago cuando estábamos hablando de estos temas, ¿no? Sí, Cuando le reprenden por el tema de que él quería comprar el don del Espíritu Santo y, ¿no? Y quería hacer también igual, pensaba que eso era ¿no? Como se dice, ¿no? Una simple tema de magia, ¿no? Pensaba que él decía que raro que yo no puedo hacer esas cosas que ellos hacen y quería comprar el don del Espíritu Santo. así es. La simonía es lo que llamamos, ¿cierto? Y eso hoy en día todavía existe, que la gente da dinero por querer tener cargos en la iglesia, la simonía. ¿Alguien más? El pastor, hay un pasaje también, pero no recuerdo cuál es, que dice que le pide a Dios que lo mantenga con el pan necesario, que no le dé riqueza y que no le dé pobreza, sino que le mantenga con el pan necesario. Pero no Sí, caigo cuál es es un salmo. si era un salmo. Sí, sí, es un salmo, creo que es el 27.
Sí, ese texto es muy bonito, a mí me gusta mucho. Sí, no me des riqueza ni pobreza, ¿sí? Así es, Proverbios, perdón, Proverbios 38. Sí, es Proverbios 38, capítulo 30, versículo 8. Bien, es un buen Amén, gracias. pasaje. Muy bien. ¿Algo más de la prosperidad, del diezmo o de otras cosas que hemos hablado del catolicismo romano en cuanto a los mediadores, el purgatorio o cosas así? Y otra vez, estas diferencias es porque no son bíblicas. Acordémonos de esto. Ahora vamos a hablar del último tema en relación con la vida eterna, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros estamos hablando de la segunda venida de Cristo, sabemos que las iglesias tienen muchas interpretaciones en cuanto a esto. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Entonces, habla del regreso de Jesús, siempre habla de su venida y no de sus venidas. Y esto pasa por el tema del milenio. Recuerden que, que los milenialistas usan mal Apocalipsis capítulo 20 para dar esa mala interpretación que nos enseña la misma palabra de Dios. Por esto, cuando estamos hablando acerca de la venida de, de, de Jesús, es lo que esperamos, que Él venga. Y es ahí donde empiezan a combinar frases o palabras que dice la Biblia, pero siempre están confundiendo la misma doctrina que viene de parte de Dios. Ahora, también Jesús dijo que su reino no es de este mundo, porque muchos creen y quieren tener, como cuando Jesús venga por segunda vez, ese reino va a ser aquí, en este mundo. Pero realmente la Biblia habla de que esto va a ser destruido y no sabemos muchos detalles en cuanto a eso, pero sabemos que todo va a cambiar. ¿Qué nos dice Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17? ¿Quién desea leerlo? Aquí está en la pantalla. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Roberto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Muy Amén. bien. Entonces, aquí, ¿qué nos está hablando? Cuando Jesús venga por segunda vez, pues, cuando habla de la voz de mando, voz de arcángel con trompeta, pues está haciendo referencia de que todo el mundo va a darse cuenta de que Él vino. Ahora, nosotros, o sea, si Jesús viene en este momento, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados con Jesús en los cielos. Cuando estudiamos este texto con Corintios, Corintios nos dice que nuestros cuerpos serán transformados para recibirlo en una nube. Entonces va a ser transformado, esa carne pecaminosa va a ser transformado en cuerpos gloriosos. Entonces la Biblia sí habla de ser arrebatados, pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando Jesús venga por segunda vez y vamos a recibir al Señor en el cielo, ahí en el aire, así como dice, y en cuerpo y alma vamos a estar en el cielo. Por esto, ¿qué enseñan las iglesias protestantes? Que Cristo va a regresar más de una vez. Y esto con la mala idea o la falsa doctrina
del rapto y el milenio. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque ellos que generalmente ¿qué dicen? Que Jesús va a venir por segunda vez y va a llevarse a los creyentes y va a gobernar por 1000 años. Y eso hay que tener mucho cuidado porque la Biblia no habla en cuanto a eso. Y también, volviendo al tema de lo que la palabra de Dios dice de cómo tener prosperidad, éxito, pues miren lo que ellos también llegan a creer y a decir que un alma que prospera en lo que hacen todas las demás áreas de su vida, prosperarán también, y desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. Hay que tener mucho cuidado, que acuérdense lo que acabamos de aprender. La misericordia de Dios viene ¿por qué? Por su gracia, por su amor. Es una manera diferente en la cual Él nos bendice a cada uno de nosotros. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario hasta acá? En cuanto al milenio, el rapto, ¿tienen alguna pregunta? Sí, pastor, ahí quería acotar algo, ¿no? Justamente este tema acá de que dicen un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida prosperen también. Ese tema también se ve bastante en las iglesias protestantes, ¿no? Se ve Sí, bastante ese tema. Después el tema que usted está diciendo, lo que dice la Biblia, ¿no? Acá en Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿no? De la segunda venida de Cristo, ellos hablan y dicen que tal interpretación dice esto, que va a venir hasta por tercera vez, creo, no sé cuántas veces dicen, y al final de sí, cuentas confunden a los que no conocen la palabra, están desviando a muchas personas, a- están desviando a muchas personas, ¿no? Del camino. sí, así es. Entonces, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Creemos que Jesús regresará visiblemente así como los discípulos lo vieron ir al cielo. En Hechos 1:11 vemos esto. ¿Se acuerdan? Que los ángeles dijeron a sus discípulos, así como ustedes vieron subir a él, así también lo van a ver venir. Todos los muertos se levantarán y compadecerán ante su trono de juicio. Recuerden que esto lo vemos en Mateo 24, Mateo 25, que explica muy bien el juicio a todas las naciones. Los incrédulos serán condenados, los creyentes vivirán con Jesús para siempre en la bienaventurada presencia de Dios. Para usted, para mí, pues tenemos esa confianza de que cuando Jesús venga por segunda vez, nos va a poner a su derecha y nos va a decir, venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes. Entonces damos gracias a Dios de que hoy somos como esas vírgenes prudentes que estamos esperando la venida de su Señor. No sabemos cuándo será, pero por la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos mantiene listos para el encuentro con el Señor. Esa conclusión que vemos acá como las iglesias reformadas o las protestantes, pues ellos lo que creen es que Cristo regresará más de una vez, y lo que dice Félix es verdad. Hablan hasta de 3 venidas, porque cada vez con el milenio se confunden más y hablan cosas más extrañas para poder sostener su falsa doctrina, pero realmente Jesús va a venir por segunda vez. Entonces, lo que ellos llaman el rapto y otro el retorno visible cuando Cristo reina en la tierra por 1000 años, pues esto es falsa doctrina. Cuando Jesús venga por segunda vez, es el fin del mundo. Si nosotros estamos aquí en este mundo vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a ir con Él y vamos a estar en el cielo en cuerpo y alma. Si nosotros morimos esta noche, pues nuestra alma va al cielo, nuestro cuerpo queda aquí en la sepultura o como sea la costumbre que tengamos en cuanto a los muertos, pero el día que venga Cristo por segunda vez, vamos a resucitar. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que Cristo solo volverá una vez más
de manera visible en el día postrero, cuando resucitará a los muertos, juzgará al mundo y dará vida eterna a todos los que creen en él. Ustedes van a tener un curso, El Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús, y van a profundizar más acerca de esto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pastor, una consulta. ¿Cuándo se apertura ese curso? Si usted sabe más o menos, porque No, creo que no, sí, me sí, no, creo que me está faltando. sí, sí, lo que te diga es mentiras. Ellos en el grupo de Academia Cristo, ellos tiran los cursos que vienen, pero ellos los van guiando a ustedes por esos cursos. ¿Bien? Ah, ya. Ya, hermano, Sí. listo, gracias. Muy bien. Vamos a terminar con oración. Si no tienen otra pregunta o otro comentario. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has dado un único mediador, que es Cristo Jesús, quien vino a este mundo a darnos el perdón de nuestros pecados, como el Espíritu Santo ha fortalecido nuestra fe y nos ha dado el crecimiento espiritual. También te damos gracias por prepararnos para tu segunda venida y te pedimos, Señor, que seas tú manteniéndonos en la fe. Oramos también por nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad y que podamos seguir adelante en este caminar, siempre conectados con Cristo y con el amor de tu palabra. Bendícenos en esta noche, que tu mano poderosa cuide nuestro descanso y mañana podamos vivir solo para ti. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Gracias por estar estudiando y la última clase que tendremos el próximo miércoles. Les esperamos. Bendiciones en Cristo. Hermano. Bueno, Chao, bendiciones, hermano. Chao, pastor, bendiciones. Muchísimas Dios los gracias, bendiga pastor. a los hermanos. Amén. Dios los Seguimos guarde en a todos. contacto. Dios los bendiga, pastor. Muchas gracias. A ustedes por estar acá.